Muy buenos días, Jorge. Saludos a toda la audiencia. Bueno, doctor Tobón, entremos en materia. ¿En qué va a afectar a Colombia el problema de Venezuela, donde nos estamos metiendo con mucha injerencia, hablando con todos los problemas que tenemos en Colombia y lo que está pasando en Venezuela? Bueno, el problema venezolano es un problema supremamente complejo, digno de hacer una charla larga, incluso hasta un seminario sobre eso. Voy a tratar de ser muy breve. Los países de América Latina se han caracterizado todos en su historia económica por ser países monoexportadores. Ese papel les correspondió en la División Internacional del Trabajo y no han sido capaces de alterarlo, porque sus clases dirigentes son rentistas y no interesan. Hago una enumeración somera. Chile, el cobre; Argentina, la ganadería, ahora la soya; Brasil, el café y la ganadería; Colombia, el café, ahora la coca; Venezuela, el petróleo; Perú, la minería, etcétera. Es la característica de la monoexportación, que eso crea unas debilidades inmensas en las economías, porque si caen los precios internacionalmente, las economías se derrumban. Los procesos de industrialización son muy lentos. Colombia empezó un proceso de industrialización con Carlos Lleras Restrepo, uno de los mejores presidentes, y eso después se vino al suelo completamente hasta llegar ahora que lo que existe es la desindustrialización. Venezuela ha vivido toda la vida de los recursos del petróleo, los manejó la oligarquía venezolana toda una vida. Llegó Chávez, un paracaidista del ejército, un coronel, y dijo el socialismo del siglo XXI, y se fue a pedirle línea a Fidel Castro, que sí era un hombre muy inteligente. Entonces Castro lo orientaba, entonces él salía y decía lo que Castro le soplaba al oído, y mal que bien le tiró de lo que sobraba de esa renta petrolera gigantesca al pueblo. Mejoraron sus condiciones de vida, eso es cierto, pero siguió siendo un país monoexportador. Ese país no se industrializó, ellos no hicieron ningún cambio en las relaciones de producción, sino que mejoraron como dijéramos, lo que sobraba de la renta petrolera y le dieron mejor nivel de vida al pueblo. Murió el señor Chávez y entró este señor, que creo que es un camionero, él manejaba un camión y era un sindicalista, entonces llegó a jefe de Estado. Eso no es raro en América Latina, aquí cualquier personaje puede llegar a ser presidente. Pero ¿qué pasó? Empezó que se le cayeron los precios del petróleo, se cayeron totalmente los precios del petróleo, entonces ya no había mermelada para repartir. Lo que había del petróleo se lo tragaban ellos. ¿Quiénes? Los dirigentes, y corrompieron totalmente el aparato militar venezolano, que no les debía haber costado mucho esfuerzo, ¿cierto? Corromper un aparato militar en América Latina no da mucho esfuerzo. Entonces los pusieron a comer de eso y lo nombraron en puestos que no tenían ni idea, pero coman y ganen y enriquezcan, ¿cierto? Y entonces, lentamente o rápidamente, en una circunstancia, ese pueblo empezó a degradarse económica y socialmente, a llegar a unos niveles cantinflescos. No hay papel higiénico en Venezuela y no hay forma de sustituirlo por periódicos, porque los periódicos los cerraron. Entonces, pues eso es un chiste, eso es una cosa cantinflesca, ¿cierto? No hay comida, materialmente no hay comida, porque ellos no la producen, porque ellos nunca han trabajado el campo, sino que han vivido de las rentas petroleras. Entonces, no hay comida, no hay nada. Están entregados los chinos. El emperador Xi Jinping se compró de contado ese país, porque tampoco valía mucho, ¿no es cierto? Y se quedó con la cuenca del Orinoco, porque deben más de 120.000 millones de dólares. Y Putin, el mafioso Putin, que ofrece servicios militares a cuantos sátrapas se los pida y les cobra por eso, y que se mete en todos los países, porque Obama lo dejó entrar por todas partes, se quedó con Siria, se metió allá, ¿cierto? Porque Rusia es un país del tercer mundo, desde que se cayó el socialismo, es un país del tercer mundo que exporta es petróleo y gas, no más, no hay industrias de ninguna significación. Entonces se metió allá a braviar y a decir que se metiera con Maduro, se metía con él. Del otro lado estaban los intereses geoestratégicos de Estados Unidos para poder derrocar ese gobierno y volver a enrumbarlo en la dirección que ellos creen que hay que derrumbarlo, ¿cierto?
Entonces es un punto de conflicto geoestratégico mundial gigantesco, con unas dimensiones complicadísimas. ¿Qué le puede pasar a Colombia? Ojalá no, pero si la guerra se viene para acá, vamos a sufrir los males más grandes, va a haber sangre, va a haber muertes, va a haber todos los efectos de una guerra si llega a ocurrir una guerra, porque todo parece indicar que lo que se busca es derrocarlo mediante otra forma, aunque Vladimir Padrino, ¿no? Un hombre con una persona con ese nombre o ese apellido está predestinado, Padrino, ¿no es cierto? Padrino, a hacer lo que él hace. Ese señor dijo que lo apoyaba. Amanecerá y veremos si ya hay un plan de derrocarlo, en fin. Porque si eso es así, se evita Colombia un baño de sangre, se lo evita. Porque si no, si ese señor, ayer hubo 26 muertos, permanece en el poder y eso se va degradando y degradando, es obvio que eso va a rebotar sobre el vecino que está acá y que ha participado de manera muy activa en eso. Entonces eso sería para nosotros un desastre muy grande, para Colombia, para los colombianos, ¿cierto? Lo mejor que puede ocurrir, me atrevo a decirlo porque yo digo las cosas, yo no me cargo nada, es que el señor Maduro finalmente se tenga que ir, porque ese pueblo está aguantando física hambre. El socialismo del siglo XXI fue un embeleco, fracasó, eso no es socialismo, eso no es socialismo, el socialismo no es eso, porque si el socialismo fuera eso, entonces no tendría ninguna posibilidad histórica, ¿cierto? Eso no es el socialismo, es un grupo populista que está ahí en el poder y que se ha enriquecido con eso, y le tiraban migajas del petróleo en las épocas de Chávez, pero que eran buenas para el pueblo, pero ya no pueden ni hacer eso, porque lo de ellos es primero, ¿cierto? Entonces, repito, si ese conflicto se agudiza y Colombia, y se pasa el conflicto para Colombia, una fatalidad, Jorge, una fatalidad completa, porque si ellos tienen el apoyo del mafioso Putin, ese tipo es experto en desarrollar guerras, en masacrar pueblos, y nosotros, ¿y quién puede defendernos? ¿El Chapulín Colorado? No, yo, Donald Trump. Entonces arranca eso, eso de volver una Siria, ojalá no, una Siria. ¿Ustedes imaginan las proporciones de eso? No. Esperemos que eso tenga, eso el diálogo no va a haber ahí, Maduro no sale por las buenas, esos son los mexicanos que son muy charritos para todas las cosas, ellos son cantinflescos, que haya diálogo, ¿qué diálogo va a haber ahí? No hay diálogo, y está totalmente roto, y ese señor y ese grupo no se va a ir por las buenas, no se va. Grave la situación, querido Jorge. Bueno, doctor Sobone, la segunda pregunta es, lo que usted tanto habla en varias entrevistas sobre las bandolas para robar el botín que es el Estado, cuando uno de la bandola cae en desgracia, la bandola se abre a buscar nuevos espacios para seguir robando. Claro, se reacomoda, como ocurre con las bandolas. Cuando le matan a un jefe, ahí mismo se reacomodan entre ellos, se matan los que hay que matar y aparece el sucesor del jefe, ¿cierto? Cuando asaltan un banco, generalmente el reparto del botín termina en muerte, ¿cierto? Así actúan las bandolas, porque viven de la desconfianza, del engaño, de la violencia, ¿cierto? Los partidos políticos colombianos no son muy distintos. Composición del lugar. Vamos, aquí hay una plata, tantos miles de millones, vamos por la alcaldía de Pereira, la cogen, entonces el tipo empieza a incumplir, ¿cierto? Porque empieza con su codicia, que hace con más de lo que se debe quedar, bebé, no me cumpliste, tal. Entonces, claro, pelean, y vienen las denuncias ante la fiscalía, y vienen las pseudo investigaciones de la fiscalía, y viene el principio de oportunidad, y si el alcalde robó 30 mil millones de pesos, termina rapidito en la casa, en una finca de 3 o 4 hectáreas en las afueras de Pereira, y no pasa nada. Pero los que quedaron heridos ya han montado otra. Vamos a montar otra para la próxima elección, y ahí sí, el que incumpla ya sabemos. Eso se recicla de la manera más impresionante. El país está, Jorge, totalmente corrompido. Doctor Tobón, totalmente corrompido. Diga. ¿Y qué le podemos decir a esta sociedad respecto a ese comportamiento y que ellos se vuelven cómplices silenciosos de lo que está sucediendo con esas bandolas? Claro. Vean, Latinoamérica, pues, es un desastre en materia política. Eso es un péndulo que oscila entre los gobiernos oligárquicos y los gobiernos populistas.
Yo le digo una cosa, los otros pueblos, Perú nos da ejemplo, Perú hizo echar al fiscal corrupto, y en Colombia lo sostienen todas las fuerzas políticas oficiales. En Brasil derrocaron a Collor de Mello, presidente, lo derrocaron la gente en las calles. Aquí no, aquí ha habido reacciones, pero como es un país tan violento, la protesta social la pueden acallar a balazos, ¿cierto? Entonces, y fuera de eso el pueblo es muy indolente el pueblo colombiano. Entonces uno hace una labor y a veces uno dice, estoy pedaleando una bicicleta estática, hombre. Y yo creo que sí, que ya la gente está despertando. Vea, hay que hacer un cambio muy profundo en Colombia. El primer cambio es de conciencia. No estoy hablando como un cura, pero es que es así. O sea, si la gente no despierta y no sabe distinguir el oro de la escoria, estamos muy mal. La antipolítica ha cobrado cierta fuerza. Hubo una esperanza con el voto contra la corrupción. Lo tiraron por el sanitario el gobierno. Se fueron como unos bobos y que hablar con Duque. Pusieron al ratón a cuidar el queso. el ratón, venga, cuida el queso. ¿Cómo le parece que iba él a sacar adelante esas normas? No, hombre, es que uno en política no puede ser tan ingenuo. Uno tiene que ser realista, no vivir de sueños, de utopías. Ellos no se van a transformar. Ellos son la política tradicional, llámese como se llame, póngale la sigla que le quiera poner, no se van a transformar. Ahí volvió a aparecer, ya le van a hacer cargos a la exalcalde o el gobernador al Quindío. Hombre, ¿cuánto tiempo para hacer? Y entre poquito la mandan para la casa. Pero es que el fiscal y el juez, el principio de oportunidad, lo mío, ¿cierto? El país está diseñado para robar. Esa fue la primera frase lapidaria que pronuncié y fue lo que me catapultó a que me oigan a millones de personas. Está diseñado para robar. Dentro de poco vamos a ver esa funcionaria en la casa muerte risa. Hombre, hay que hacer un cambio en Colombia, Jorge. Cambio democrático, no hay otra vía. Bueno, doctor Tobón, pues interesante el tema hoy y esperemos que el próximo sábado salga usted con otro tema de importancia para la región y el país, y al mundo se puede decir porque nos están escuchando en muchas partes del mundo. Muchas gracias, Jorge. Ya los oyentes me conocen. Yo no sirvo para decir mentiras, ni para estar camuflando las cosas, ni adornándolas como regalos de Navidad. Muchas gracias, Jorge. Bueno, doctor. Señor abogado, ¿requiere su avalúo comercial o judicial? Llame a Diego Ramos García, avaluador profesional debidamente inscrito en el registro abierto de avaluadores RA, según la ley 1673 de 2013. Informes 313-706-5111, 350-4584. Correo electrónico ramosflores111@gmail.com. Jorge Edward,